Queridos alumnos, tengan ustedes un buen día. Prosiguiendo con nuestras clases virtuales en el área curricular de matemática, subárea álgebra. Nuestra sección para el día de hoy lleva por título División polinómica. ¿Qué es la división polinómica? La división polinómica se define como la operación que consiste en hallar un cociente a partir de otros dos denominados dividendo y divisor. En algunos casos habrá un residuo, en otros no. Entonces aquí hemos puesto definición. Operación que tiene por finalidad hallar una expresión denominada cociente, de las otras dos denominadas dividendo y divisor. Como les decía, habrá un residuo siempre y cuando la división sea inexacta y no habrá residuo si la división es exacta. Algoritmo de la división. En aritmética sabemos que la división es que el dividendo es igual al divisor por cociente más el residuo. En álgebra va a ser lo mismo. Dados dos polinomios reales, un dividendo en variable x de grado m mayor o igual que 1 y un divisor de variable x de grado n mayor o igual que 1, con grado del dividendo mayor o igual que el grado del divisor y este mayor o igual que 1. Existen dos polinomios únicos, un cociente en variable x y un residuo en variable x, tales que, ahí está el algoritmo. El dividendo es igual al divisor por cociente más el residuo. Notitas, importantísimo aquí, recordar algunas notas para la división de polinomios. Dice, el grado del dividendo es mayor o igual que el grado del divisor. Una segunda nota, el grado del divisor es mayor que el grado del residuo o resto. El grado del cociente es igual al grado del dividendo menos el grado del divisor. El grado máximo del residuo es igual al grado del divisor menos 1. Y el grado mínimo del residuo va a ser igual a 0. Ojo, estamos hablando de grado. No se olviden, no confundir. Casos que se presentan. Vamos a tener tres casos. División de monomios. Una división de un polinomio entre un monomio. Y el tercer caso, la división de dos polinomios. En la división de los polinomios tenemos que tener muy en cuenta que deben estar debidamente completos y ordenados en forma decreciente con respecto a una de las variables. Dice, se debe tener en cuenta que los polinomios deben ser completos y ordenados en forma decreciente con respecto a una variable. Si el polinomio, el dividendo y el divisor no están completos, debemos completarlos con coeficiente 0. Existe algunos problemitas en los cuales se puede ordenar en forma ascendente. Ya depende en este caso de qué es lo que se nos pide y cómo debemos resolver nuestro problema. Métodos para dividir dos polinomios. Tenemos cuatro métodos. Primero, el método clásico o método general, conocido ampliamente por ustedes. El método de los coeficientes separados, vale decir que en coeficientes separados ya no consideramos las variables, solamente sus coeficientes, como su nombre indica. El método de Horner, que son métodos de división sintética, y el método de Ruffini. Nosotros vamos a ponerle mucho énfasis en el método de Horner y el método de Ruffini para la solución de nuestros problemas. El método de Horner. El método de Horner se utiliza para dividir polinomios de cualquier grado y de una o dos variables. El esquema a utilizar. Aquí vamos a utilizar dos perpendiculares. Encima de la primera línea horizontal vamos a ubicar los coeficientes del dividendo con su propio signo. A la izquierda de la primera línea vertical, en la parte superior, irá el primer coeficiente del divisor con su propio signo y el resto de los coeficientes del divisor con signos cambiados. Aquí dice, este coeficiente no cambia de signo, en cambio, estos coeficientes sí cambian de signo. En la parte inferior irá los coeficientes del cociente y los coeficientes del residuo, separados por esta línea vertical móvil. Esta línea vertical se ubica de acuerdo al grado del divisor. Si el grado del divisor es 2, contaremos de derecha a izquierda una y dos columnas y ubicamos ahí. Si el grado del divisor es 3, contaremos 3 columnas y ubicamos. Por eso se dice línea
móvil. Entonces, tener muy en cuenta este esquema para nuestros problemas por el método de Horner. ¿Cómo vamos a resolver? En la parte práctica lo vamos a explicar con mayor detalle. Adelantándoles, el primer coeficiente del divisor se divide entre el primero, ese viene a ser el primer coeficiente del cociente. Este primer coeficiente del cociente vamos a dividir por todo el resto de los coeficientes que han sido cambiados de signo y ubicados a partir de la segunda columna. Luego habrá que sumar esa suma, nuevamente dividimos, bajamos, será el segundo coeficiente del cociente, volvemos a multiplicar, etc. Hasta llegar a la línea móvil. Llegando a la línea móvil simplemente se hace una suma algebraica de todos estos resultados que hemos obtenido. Método de Ruffini. El método de Ruffini se utiliza cuando el divisor es de primer grado o de la forma x más menos b o ax más menos b. Dice, se aplica cuando el divisor es de primer grado y de esa forma. El esquema a utilizar. También líneas perpendiculares. En la parte superior ubicaremos los coeficientes del dividendo con su propio signo. Y separamos, esta es la línea móvil, pero que separa solamente a una sola columna. ¿Por qué? Porque el divisor es de primer grado, entonces una sola columna. En la parte inferior tendremos los coeficientes del cociente y a la derecha de la línea móvil tenemos el residuo. A la izquierda de la columna vertical ubicamos aquí en esta parte, si el divisor es x más a con signo cambiado, menos a, nada más. Si fuera menos a, pondríamos más a. Por eso dice, ojo, aquí va el coeficiente independiente del divisor, pero con signo opuesto, para este tipo de divisor. Si nosotros generalizamos para ax más menos b, estos coeficientes del cociente tendremos que dividir entre a, entre este valor de a, porque a primera vista vamos a obtener coeficientes falsos. Para que sea verdadero, dividimos entre a. Y si a vale 1, se convierte en esto. Entonces, dividiendo entre 1 ya va a ser los mismos valores, que también lo vamos a explicar a detalle en los problemas, en la parte práctica. Para adelantarles solamente. En este caso, se bajará el primer coeficiente que estamos explicando en la parte de la resolución de problemas. Teorema de resto o de Descartes. El teorema de resto de Descartes nos indica, es un método práctico para hallar el residuo de una división sin necesidad de efectuar la operación, pero tiene que ser el divisor de la forma ax más menos b, o también en este caso de primer grado, o de repente llevado a la forma adaptable a esta forma, ¿no? Dice, se utiliza con la finalidad de hallar el residuo en una división sin efectuar la operación. El divisor es un binomio de la forma x más menos b. Entonces, nuestro residuo en x será simplemente en el polinomio reemplazar en vez de la variable por este valor menos b sobre a, que viene a ser el valor equivalente a x. Mire, siendo aquí ax, digamos, ax más b, igualamos a 0. Igualando a 0 más b pasaría con menos b. Y el que multiplica pasa a dividir. Entonces, para el valor de x tenemos menos b sobre a. Este valor numérico, reemplazado en todo el polinomio en la variable x, nos va a darnos un residuo en forma directa, sin necesidad de dividir el dividendo entre el divisor, sino en forma directa, hallando un valor numérico. Conociendo ya los antecedentes y los esquemas, tanto de Horner, Ruffini y el teorema de resto de Descartes, te invito a que tú observes en forma muy detallada la resolución de los siguientes problemas en la segunda parte, o sea, la parte práctica o la parte de aplicación de del conocimiento teórico a la parte práctica.